Saludos, mi nombre es Wallace Reyes de León y yo les estaré iniciando con el tema de cinemática translacional. Para empezar con este tema debemos de conocer algunas cosas como qué es la cinemática. Esta es la rama de la mecánica clásica que estudia las leyes del movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen. Este se limita al estudio de de la trayectoria de un cuerpo en función del tiempo. Se entiende sabemos que el movimiento no es más que el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo de tiempo. La cinemática utiliza un sistema de coordenadas para describir las trayectorias, denominado sistema de referencia. Podemos ver que entre esta, que la velocidad y la aceleración son las dos principales cantidades que describen cómo cambia su posición un cuerpo en función del tiempo. El estudio de la cinemática usualmente empieza con, con la consideración de casos de particulares de movimiento y el estudio de esta nos posibilita conocer y predecir en qué lugar se puede encontrar un cuerpo, en qué velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo y también en qué lapso de tiempo este cuerpo puede llegar a su destino. Y en la cinemática podemos encontrar algunos tipos de movimiento como es el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento se caracteriza por el cual el cuerpo se desplaza a una velocidad constante, es decir, que su aceleración es nula en línea recta. Y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es cuando un cuerpo se desplaza eh, eh, a una velocidad que varía linealmente, es decir, que su aceleración es constante. Otras de las cosas que debemos de saber es que es el movimiento traslacional. El movimiento de traslación se da cuando todos los puntos sólidos se mueven en trayectorias paralelas, es decir, que la velocidad de un punto del sólido es la misma que la velocidad del centro de masas. El movimiento de traslación en los cuerpos se puede definir como la variación de posición del cuerpo en el espacio, con indica si el cuerpo se mueve, es decir, si varía su posición a medida que el tiempo pasa o varía, este está en movimiento. Para definir la posición de un cuerpo en su total caso es generalmente difícil de hacer. En algunos casos no es preciso indicar en cuál posición se encuentra cada punto de este cuerpo en movimiento. Pero si estos se mueven eh, en la misma forma, podemos decir que es un movimiento traslacional. Es decir, que de la misma forma que se mueven todos los puntos cuando levantamos algo como un maletín, una mochila o entre otras cosas, cuando todos los puntos se mueven en el mismo modo, recibe o nombramos esto con el nombre de traslación del movimiento de un cuerpo. Muy buenas, mi nombre es Carlos Alcalá, matrícula 2018-3264, y en este momento estaré hablando de lo que son las magnitudes en la cinemática rotacional y en la mecánica dinámica. Aquí podemos ver algunas de las magnitudes más conocidas: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente. Más adelante estaremos viendo lo que son las magnitudes, cómo se dividen las magnitudes, desde qué punto de vista, y también veremos algunas fórmulas para poder calcularlas, cuando veamos un poco más de lo que es su definición. Primero, ¿qué es una magnitud? Una magnitud física es una cantidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o resultado o una relación de medidas. En palabras cortas, esto lo que nos quiere decir es que una magnitud, físicamente hablando, es todo parámetro
podemos medir, que podemos cuantificar, que le podemos asignar un valor con un número. Eso es lo que nos quiere decir esto. Tenemos diferentes tipos de magnitudes que pueden ser clasificadas mediante varios criterios. El primero es el criterio de su expresión matemática, que tomando en cuenta esto se clasifican en magnitudes escalares, vectoriales y tensoriales. Y en cuanto a su actividad se clasifican en magnitudes extensivas y magnitudes inextensivas. Vamos a iniciar analizando lo que son las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que pueden ser completamente definidas por un número y las unidades utilizadas para su medida. Las magnitudes escalares están representadas por el ente matemático más simple, por un número. Es decir, las magnitudes escalares, físicamente hablando, son las que solamente cuentan con un módulo, es decir, un valor que puede crecer o puede disminuir. No, aquí no estamos viendo lo que es la aplicación de lo que es un sentido, de lo que es una dirección, como nos dice lo que es la definición de los vectores, como veremos más adelante. Aquí solamente necesitamos un número para definir lo que es una magnitud escalar, previamente dichas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Independiente del observador, tenemos como magnitud escalar la masa, la temperatura y la densidad. Las que dependen de la posición están, por ejemplo, la energía potencial y, tomando en cuenta un estado de movimiento del observador, tenemos lo que es la energía cinética. Por otra parte, las magnitudes vectoriales son aquellas que pueden ser caracterizadas por una cantidad, o sea, un módulo previamente dicho, una dirección y un sentido. Como nos dice la definición de los vectores, que tienen módulo, dirección y sentido. En un espacio euclidiano de no más de 3 dimensiones, es decir, x, y, z, un vector se representa mediante un segmento orientado. Un ejemplo de estas magnitudes son la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, la intensidad luminosa, etc. Todas estas magnitudes pueden ser representadas como vectores dentro de un campo vectorial euclidiano, como vimos hace un momento, como dice la definición. Esto lo que quiere decir es que necesitamos distintos puntos para representarla, que no podemos sencillamente definirla con un número, que tenemos que dar unos cuantos datos más para saber completamente de lo que representa esta magnitud en el espacio y en el análisis que estemos realizando en el momento. Tenemos lo que son las magnitudes fundamentales y las derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se necesita de otra magnitud en cuanto a su análisis para obtenerla. Como es el caso de la longitud, la masa, la temperatura, la intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de materia y tiempo. Estas magnitudes independientemente tienen un valor propio. Ahora bien, en el caso de las magnitudes derivadas, sí necesitamos de otras magnitudes, en este caso, las fundamentales, para obtenerlas. Tenemos aquí volumen, velocidad, aceleración, densidad, frecuencia, periodo, fuerza, entre otras cosas. ¿A qué nos referimos con otras magnitudes? Bueno, como por ejemplo, tomemos como ejemplo la fuerza. La fuerza tenemos que es igual a masa por aceleración. Aquí vemos que necesitamos dos unidades, dos parámetros para obtener la fuerza, como son la masa que tenemos aquí y la aceleración, que vendría siendo otra derivada. Entre las magnitudes físicas del movimiento en sí tenemos lo que es la posición, la cual es su localización en un espacio representada por un sistema de coordenadas x, y, z. Esto es en cuanto a la mecánica convencional que conocemos. Puede ser representada la posición de una partícula con esas tres dimensiones, pero cuando nos vamos a lo que son las físicas un poco más avanzadas, este concepto se eleva un poco más de dificultad. La velocidad es la magnitud física de carácter vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con respecto al tiempo. Esto lo que nos dice es que tenemos el cambio de posición de una partícula, como vemos en este caso el auto, que se mueve de una posición A hasta una posición B en un periodo de tiempo que viene representado por esta línea recta que vemos aquí. Y con esta fórmula que vemos aquí, diferencial de posición o desplazamiento y diferencial de tiempo. Tenemos lo que es el desplazamiento de un cuerpo,
que en un intervalo de tiempo determinado es equivalente al cambio de la posición en ese intervalo de tiempo. Dada que la posición de un cuerpo es una magnitud vectorial, el desplazamiento de un cuerpo también lo es. La unidad de medida del desplazamiento es el metro y su módulo viene dado en 3 dimensiones por la siguiente expresión. Aquí vemos que en cuanto a su unidad de medida tenemos el metro, pero cuando queremos saber su valor necesitamos realizar esta fórmula que está aquí, porque debemos tener en cuenta las diferentes dimensiones en las cuales vienen expresados los vectores. Entonces debemos tener esto en cuenta para poder definir plenamente lo que es el desplazamiento. Tenemos lo que es la aceleración, que aquí vemos la fórmula como en el ejemplo que hicimos hace un momento, fuerza entre masa. Y nos dice que la aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es metros por segundo al cuadrado. Esto lo que nos dice es el cambio de velocidad que tiene una partícula con respecto al tiempo. O sea, si la velocidad aumenta, si disminuye, en los intervalos de tiempo que tengamos de referencia. Y por último, el tiempo. El tiempo es una magnitud física con que se mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro o un presente. En mecánica clásica, a esta tercera se le llama presente, como ya dijimos, y está formada por eventos simultáneos a un lado, es decir, que ocurren en el mismo momento en el espacio. Esta se mide en segundos y se tiene conocido como una magnitud absoluta, ya que no depende de ningún observador, ya que no depende de ningún marco de referencia. Para actuar, el tiempo siempre viene siendo el mismo. Aquí podemos ver distintas maneras de obtener el tiempo dependiendo de nuestro punto de partida. Si partimos desde la fórmula de la velocidad, que nos dice que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, y que esta se mide en kilómetros por hora o metros por segundo, al despejar la t de esta fórmula, tenemos la fórmula del tiempo en base a la fórmula de la velocidad. Si tenemos la fórmula de la aceleración en primera instancia, podemos sacarla de aquí. Aquí vemos que el diferencial de velocidad sobre el diferencial de tiempo es la aceleración. Entonces, como tenemos el diferencial de velocidad representado por esto, que está aquí, y el diferencial de tiempo representado por esto, al despejar la t y sacar factor común, nos da esta fórmula que tenemos aquí debajo. Saludos, mi nombre es Fernando WC y ahora vamos a construir las 4 ecuaciones fundamentales que se utilizan para la cinemática translacional. Entonces, la primera de esas ecuaciones que vamos a ver es una para la posición de la partícula, que es esta de aquí. Entonces, esa ecuación se utiliza para el movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad es constante y por lo tanto vamos a partir desde la definición de la velocidad para llegar a esa fórmula. Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, si despejamos desde aquí, nos queda una ecuación diferencial de variables separables y cuando trabajamos con ese tipo de ecuaciones, lo que se hace es integrar. Aquí vamos a integrar de manera definida desde una posición inicial hasta una posición final y también vamos a integrar desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Ya cuando evaluemos, lo que nos quedaría es esto de aquí y vamos a anotarnos que si despejamos la posición final, nos quedaría justamente la fórmula del inicio. Vamos a continuar con las 3 ecuaciones que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, que es cuando la velocidad varía y por lo tanto hay una aceleración. La primera de las fórmulas que veremos es una fórmula para la velocidad y vamos a partir desde la definición de aceleración, que dice que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si aquí despejamos también, nos queda una ecuación diferencial y si integramos en ambos lados, tendríamos esto de aquí. Ya por último, cuando evaluemos en los límites definidos, nos quedaría esto de aquí y despejando para la velocidad final nos queda justamente la fórmula del inicio. La siguiente fórmula que vamos a ver es muy interesante y es para la posición de la partícula. Vamos a partir desde la definición de velocidad, que ya sabemos cuál es, y vamos a despejar normal como hemos hecho.
Ahora, aquí viene lo interesante. De la de la ecuación que ya construimos anteriormente, sabemos que la velocidad final es esto de aquí. Entonces vamos a relacionar esta velocidad que tenemos acá con esto de aquí, ya que esto sería lo mismo. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a llegar a esta parte de acá y ya cuando evaluemos en los límites definidos, luego de integrar, lo que nos quedaría es esta fórmula, donde si despejamos la posición final, tenemos la fórmula que teníamos al inicio. Ya por último, la última ecuación que vamos a ver es una ecuación que relaciona todas las magnitudes que hemos visto, pero sin la necesidad de tener al tiempo, lo cual es muy interesante. Entonces, esta ecuación es para la velocidad, esta de aquí, y vamos a hacerlo teniendo en cuenta tanto la definición de velocidad como de aceleración. Entonces, la idea es que si despejamos dt en ambos lados, o sea, en ambas ecuaciones, e igualamos dt, lo que nos quedaría es esto de aquí. Entonces, vamos a despejar de esta manera y cuando lo hagamos nos quedará esto de acá, que es una ecuación diferencial y por lo tanto vamos a integrar en ambos lados. Cuando integremos en ambos lados, lo que nos quedará es esto de aquí. Y si en la ecuación que tenemos arriba multiplicamos por 2 en ambos lados, ya llegamos a esto de acá, que es exactamente la ecuación que teníamos al inicio. Y como dije, es una relación que no necesita el tiempo. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Entonces, como ya sabemos que la cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento sin tomar en cuenta la causa, vamos a estar hablando acerca de sus aplicaciones ahora. Bien, entonces, aplicaciones de la cinemática y la ingeniería. Bien, sabemos que la cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta su causa. Entonces, cuando tenemos un motor, sabemos que el motor dentro de sí tiene engranajes, tiene piezas mecánicas conectadas entre sí que tienen un cierto movimiento, que se mueve, que estas giran a una velocidad. Entonces, cuando el motor toma energía, vamos a decir energía eléctrica, cualquier tipo de energía, para convertirla en energía mecánica y realizar un trabajo, aquí estamos aplicando, se puede aplicar, mejor dicho, la cinemática. Entonces, vamos a ver las partes internas de un motor. Aquí tenemos que el motor tiene un eje central, este motor que vemos aquí. Bueno, podemos decir que es el motor de una bomba de agua, vamos a decir. Este motor tiene un eje en el centro, que este eje gira. Y este eje gira y mueve las aletas que están, el ventilador que tiene en la parte trasera. Entonces, aquí vemos que hay una rotación sobre un eje. Esto, un movimiento angular. Y aquí está presente la cinemática. Bien, entonces ya vimos aplicaciones de la cinemática dentro de lo que es la ingeniería mecánica, la ingeniería automotriz, la ingeniería eléctrica. Entonces ahora vamos a verlo dentro de la ingeniería hidráulica. Dentro de la ingeniería hidráulica hay una aplicación directa de la cinemática. Esta sería la cinemática de fluidos, que esta es la que estudia el movimiento de los fluidos sin tomar en cuenta la causa. Entonces, aquí tenemos dentro de la cinemática de fluidos algo conocido como la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad viene siendo un caso particular del principio de la conservación de la masa. Este principio lo que nos dice es, la ecuación de la continuidad, que el caudal de un fluido debe permanecer constante a lo largo de un conducto, de una conducción. Entonces, aquí vemos una imagen de un conducto que tiene un fluido que se desplaza de un punto 1 a un punto 2. Podríamos decir de un punto A a un punto B. Tiene un área, tiene una presión
y tiene una velocidad. Entonces, lo que nos dice la ecuación de continuidad es que la presión, tanto el área como la presión como la velocidad, se mantienen iguales a lo largo de este conducto. Aquí vemos la ecuación en pantalla expresada y vemos P1 por A1 por B1 es igual a P2 por A2 por B2. Saludos, ahora vamos a iniciar a resolver los ejercicios. La idea para resolver esos ejercicios es primero identificar las magnitudes que me da el problema. En este caso, si leemos el problema, tenemos una velocidad inicial, una velocidad final y un desplazamiento. Entonces, leyendo el inciso A, me están pidiendo la aceleración. Entonces, conociendo las magnitudes que tengo, vamos a buscar una fórmula que relacione las magnitudes que tengo con las magnitudes que me está pidiendo el problema. Entonces, primero vamos a hacer conversiones, ya que las magnitudes las tenemos en kilómetros por hora y vamos a llevarlas a metros por segundo. Y en cuanto a esto de acá, también lo llevamos a metros. Entonces, vamos a ver qué fórmula me relaciona la velocidad final, la inicial, el desplazamiento con la aceleración, que sería esta que tenemos aquí arriba. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir y despejar para conseguir la aceleración. Luego identificar qué fórmula me relaciona las magnitudes. Y ya eso se ve en el procedimiento de aquí. Y la aceleración, lo que me quedaría es 1.5 metros por segundo cuadrado. Entonces, para el inciso B, me está pidiendo el tiempo que se requiere para alcanzar 99 kilómetros por hora. Entonces, para este caso, vamos a ver qué magnitudes yo tengo y qué magnitudes me está pidiendo el problema, que en este caso es el tiempo. Teniendo eso en cuenta, podemos usar esta fórmula de aquí arriba, que es velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, con la aceleración que ya conseguimos. Entonces, igual, sustituimos, despejamos para el tiempo y está resuelto el problema, donde el tiempo son 10 segundos. Eso ha sido todo. Gracias. Bueno, pues estaré realizando un ejercicio que dice lo siguiente. En una carrera de lanchas, la lancha A se adelanta a la lancha B por 120 pies y ambos botes viajan a una rapidez constante de 105 millas por hora. En el tiempo cero las lanchas aceleran a tasas constantes y se sabe que cuando B rebasa A, T es igual a 8 y la velocidad de A es igual a 135 millas por hora. Determine A la aceleración de A y B la aceleración de B. Para empezar, estos son los datos que tenemos. Pueden observar que cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad de ambas lanchas es igual. Y cuando el tiempo es igual a 8, sabemos que el mandato nos dice que la velocidad de A es igual a 135 millas por hora, pero no nos dice la de B. Aquí podemos ver de manera gráfica cómo está, en donde vemos que A y B tienen la misma posición. Entonces, primero hacemos una conversión para trabajar en el sistema de unidades inglés. Ahí podemos ver que se cancelan las unidades y nos da un total de, en vez de 105 millas por hora, nos da 154 pies sobre segundo. Y las 135 millas por hora, al hacer la conversión, nos da un total de 198 pies sobre segundo. Entonces, como ya tenemos los datos para A, ya que nos da la velocidad final, ya podemos calcular la aceleración de A. Simplemente
simplemente aplicamos la siguiente fórmula, que es la velocidad final de la lancha A menos la inicial sobre el tiempo. Aquí podemos ver que realizando estos cálculos nos da un total de 5.5 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, para el siguiente paso, como ya sabemos que están en la misma posición, esto nos facilita las cosas, ya que lo que debemos de hacer es plantear una ecuación posición para A y B, en donde, como ya sabemos, la ecuación posición va de la siguiente manera: posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Simplemente sustituimos estos valores, que ya lo tenemos de A, la posición es 0, la velocidad inicial es igual a 154 pies sobre segundo y la aceleración nos dio en la ecuación anterior, que era 5.5, y simplemente el tiempo también lo sustituimos. Esto nos da un valor de 1408 pies. Entonces, para la siguiente parte, como sabemos, hay que tomar algo en cuenta. Como sabemos que la lancha A estaba más adelante que la B por 120 pies, lo que hacemos es que, como la posición de B estaba 120 pies detrás, su posición será menos 120 pies. Y de igual manera sustituimos, pero debemos de tomar en cuenta que no tenemos la aceleración en B. Entonces, como no la tenemos, vamos a tener que hacer un simple despeje para encontrarla, pero como ya tenemos todos los otros datos, realizamos aquel producto y para finalizar igualamos ambas posiciones y despejamos la aceleración de B. Esto va igual a 1408 pies menos 1112 pies dividido entre 32 segundos al cuadrado, y el resultado es este, que son 9.25 pies sobre segundo al cuadrado. Esta será la aceleración en B.